Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Aquí Hola, estamos pues con tu pedazo de trabajo UFO Art. ¿Eh? Oye, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? pues aquí andamos, David. Encantado de estar contigo y con todos los amigos que van a ver este vídeo. Muy bien, pues nada, es un placer, eh, oye, poder contar contigo para que tú nos cuentes un poquito, ¿no? En qué consiste lo que estás haciendo y de qué manera lo has vivido, ¿no? Y un poquito hablar de estética, hablar de, sí, de la plástica que hay en tu trabajo, que es maravillosa. Y nada, oye, mira, Javier, ¿nos podrías explicar de dónde viene este proyecto UFO Art? Bueno, esto, como ya te he comentado muchas veces, David, es una cuestión que viene de hace muchísimos años. Yo siempre recordaré aquella película, ¿no? Encuentros en la tercera fase, que mi madre me la ponía para que comiera cuando era pequeño, para que me tomara la papilla. Si no, no había manera de tomarme esa papilla, ¿no? De comer. Y pues me imagino yo que todo eso, esas influencias del cine, en este caso de esa película tan fantástica de Spielberg, un clásico ya, ¿no? Película yo diría que hasta de culto. Todo eso de alguna manera habrá influido en mí, en esa gana, ¿no? de conocer, de conocimiento sobre estos temas, el tema de la ufología, ¿no? Del misterio. Muy bien. La verdad es que Javier, yo lo comentaba en el texto, ¿no? Independientemente de que te interese la ufología o el misterio, la técnica que tienes, ¿no? La capacidad, los recursos que utiliza y el conocimiento que tiene es evidente, ¿no? Mm, en cierta forma, Javier, ¿en qué te puedes inspirar para hacer un trabajo tan delicado en cuanto a la composición, en cuanto a la plasticidad de la propia imagen? ¿En qué te basas, tío? ¿En recuerdos, en ideas, en lecturas que has tenido? ¿En qué te basas? Obviamente las lecturas, como siempre hemos dicho, ¿no? Ese bagaje cultural que viene de esos libros, de esas películas, incluso de la música, ¿no? Esa música electrónica que a mí siempre también me ha influenciado tanto y que utilizo cuando estoy preparando estos trabajos. Ese gran Jean-Michel Jarre o ese Mike Oldfield, esa música que suena de fondo, pues eso es inspiración. Y como digo, va muy enlazada con esta temática, ¿no? Con esta temática de la ufología. Es decir, es ponerse esos cascos y evadirse del mundo real y empezar a trabajar con estas piezas, con estos trabajos, buscando cada uno de los componentes de estas obras para montar estas fotocomposiciones que estamos viendo ahora mismo, David. Eso sería un poco todo. Por supuesto, la literatura tan importante, la ufología, desde pequeño siempre, pues, digo, es un tema que me interesó. Supongo que por esos primeros contactos, ¿no? Con este mundillo a través del cine, a través de esa película que te comentaba, por mencionar alguna de esas películas, ¿no? Muchísimas otras. Cocoon, también otra película muy importante dentro de mi vida, de mi infancia, ¿no? La película Cocoon, que también muy interesante. Esos señores mayores, ¿no? Que se bañaban en una piscina en la cual había una especie de piedra que se rejuvenecían y al final por lo que en este caso hacen es viajar a otro planeta y sea otro planeta con estos seres donde vivirían de forma eterna. Eso de alguna manera pues me ha influenciado todo siempre, toda la vida, y pues, bueno, como digo, decantándome por esta temática que para mí, como digo, es una pasión. Pues Claro. es solo a la fotografía, la fotocomposición y al diseño 3D, que son la mayoría de estas naves, diseños 3D, y como digo, haciendo esa fotocomposición, esa mezcla con la fotografía, que tú sabes que también que soy un gran apasionado. Mm. La verdad, Javier, es que yo tengo que decir que, compañero y compañera, ¿no? Que nos estáis escuchando, ¿no? Javier es un maestro de la imagen. Yo creo que es un mago, es un maestro. Y desde aquí me encantaría que os metiese en su Instagram, ¿no? Y en sus redes sociales, porque él trabaja, vamos, impresionante, ¿no? A mí personalmente, Javier, me parece de una calidad tan alta lo que haces, ¿no? Y tan sugerente, ¿no? Que, claro, a mí lo que pasa es que me toca la fibra porque a mí me hubiera gustado poderme permitir, ¿no? Dedicarme a la ufología, me hubiera gustado tener tiempo, ¿no? Para dedicarme al misterio, ¿no? Y desde, como aficionado, ¿no? Por así decirlo, como aficionado, ¿no? En mi Sí, tiempo sí. libre he metido el hocico en esto, ¿no? Entonces a mí tu trabajo me llega profundamente. De cara
a la estética, tengo que reconocer, Javier, que Sí. tienes, digamos que tú estudias muchísimo, tienes muy en cuenta la composición de cada imagen, ¿verdad, Javier? Por supuesto, eso es de vital importancia, como estás viendo, siempre desde una línea minimalista, ¿no? Y sabiendo dónde colocar cada uno de los elementos para que hagan ese clic en la persona, en el espectador que ve la obra. Eso yo creo que es de vital importancia, como decimos. En este caso aquí no hay color, tengo también parte de esta obra, de esta serie en color, pero esta con la que hemos optado para montar esta serie es todo en blanco y negro. Y como digo, la estética, esa composición de la que siempre tú incides tanto todavía en tus talleres, ¿no? Eso creo que es de vital importancia luego para hacer una correcta lectura de la obra, que esa obra no se pierda dentro de lo que es, digamos, la lectura que hace el espectador, no se pierdan los elementos y, bueno, de alguna manera dirigir con la posición, la colocación de esos elementos dentro de la obra, dirigir la mirada de ese espectador, que eso es muy, muy importante, por supuesto. Eso no es algo que venga, como digo, ciencia infusa. Son conocimientos y, como digo, se van adquiriendo de una forma totalmente innata, de una forma natural, a través de, como digo, de ese bagaje cultural que estábamos comentando al principio, ¿no? De esta entrevista. Ese bagaje cultural que te aportan esos fotogramas de esas películas, que, como mucho digo, muchas personas ven, 24 fotogramas por segundo o 30 fotogramas por segundo, el cine 24, ¿no? Y pensemos que cada segundo aporta 24 fotogramas de esa película. Si lo vamos deteniendo, grandes artistas, grandes directores de cine, podemos decir incluso de cantarnos por esos directores de cine italianos, ¿no? Esos directores de cine, como yo digo, cada fotograma es una composición, es una fotografía cuidada al máximo para que todo funcione, ¿no? Para que todo sea, en este caso, una escena, una composición que funcione a la vista de la persona que, en este caso, disfrute de esa película, o un fotógrafo, por ejemplo, también que se decante por este tipo de trabajo. Hay muchas fotografías de este tipo, me refiero de fotografía ufológica, que con los años se han dado cuenta de que eran montajes, ¿no? Hay muchos casos que han sido al final lo que hoy día se llaman los fakes, ¿no? La fake news, estas noticias falsas, antiguamente también se hacían, y en el mundo de la ufología ha ocurrido. Aquí en España, te comentaba hace un ratito antes de la entrevista, el caso Humo, ¿no? Esas fotografías en San José de Valderas, en Madrid, en Aluche, y esas fotos que sacaron, al final se dieron cuenta de que eran composiciones, eran fotocomposiciones, incluso con platillos me refiero tapaderas metálicas o platos metálicos, los lanzaban en el aire y tiraban esa fotografía. Un poco querían hacer lo que yo estoy haciendo hoy día, no vamos a decir así, pero quedándose con el público. Yo más que nada también lo hago en un sentido estético, que es lo que estábamos comentando. Es algo que dentro de esos paisajes, como el que estamos viendo ahora mismo, ese paisaje metido en neblina, colocar esos objetos de esa manera tan sutil, considerando, como digo, también aportando una elegancia, ¿no?, a la disposición de esos objetos que, como digo, a la persona que vea esa obra, pues perfectamente le puede interesar como pieza decorativa para su casa. También lo veo así, de esa manera, la disposición, como una pieza decorativa. La verdad es que sí, Javier, tiene una estética altísima. Oye, la decisión de darle esa textura a la imagen tan vaporosa y demás, ¿tú cómo lo entiendes, no? Como tú que eres el creador de la obra, ¿tú cómo has entendido esa opción? Bueno, sí, también, lo que sería en este caso los escenarios te refieres, claro, la niebla, la niebla siempre es un elemento que en las películas, en el cine, se ha utilizado para aportar misterio. Pues para mí es una ayuda. Por ejemplo, esta escena también a contraluz, ¿no? Ayuda también a reforzar esa silueta, ese contraluz tan potente que tenemos con las chumberas y ese elemento que coloco ahí arriba, justamente ese triángulo invertido. Pues bueno, que es muy sencillo, es una forma muy sencilla, pero que creo que aporta esa geometría dentro de la obra. Y lo que estamos hablando, ¿no? Esos elementos, la niebla, la neblina, luego también el grano que estáis viendo en la película, ¿no? Como una especie de guiño a esas películas de ciencia ficción de las que yo me considero un fanático total, películas de ciencia ficción de serie B, que también, pues, vamos, desde los años 50, años 60, 70, esas películas setenteras, sesenteras, pues tenían ese grano, también darle ese aporte, ¿no? Como digo, le da una cierta imperfección al trabajo también, David, que a mí, como digo, también es parte de la obra, ¿no? Parte de cada una de estas. Yo me refería a eso, Javier, lo he explicado yo mal, he preguntado yo mal de la neblina, me refería a ese grano que se ve en cada imagen, que vale. Claro, que yo desde mi ignorancia, ¿no?, fotográfica, pues lo he traducido como neblina, como textura,
que transmite la imagen, ¿no? Acuérdate, David, que la mayoría de aportaciones fotográficas que han hecho los supuestos contactados o las personas estas que han tenido algún avistamiento ovni, ¿no? Vamos a decir, un encuentro en segunda, primera o tercera fase. Normalmente las fotos que sacan siempre se decía, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué ese grano en la película? ¿Por qué ese movimiento, esa foto trepidada, esa imagen que está trepidada? Eso es algo que siempre llama mucho la atención a la gente que se ha dedicado a estos temas. Y como digo, parece ser que es que de algún modo esos objetos, esos aparatos, estos seres, no se querían mostrar como tal. Y se ocultaban detrás de esa imperfección que aportaba la película. Hoy día también se dice, ¿no? Y bueno, hoy día que todo el mundo lleva una cámara en el móvil, ¿por qué siguen teniendo poca calidad esa fotografía de esos avistamientos, de esas capturas que se hacen en el cielo, de esos supuestos aparatos? Siempre tenemos que hablar de supuestos aparatos. ¿Por qué? Pues lo mismo, casi siempre se presentan en escenarios nocturnos o con poca luz, siempre en penumbra, ¿no? No sé, es como un aporte de misterio, parece que refuerzan esa sensación de misterio, de intranquilidad, ¿no? Al trabajo. Es curioso, sí. Yo en este caso, como digo, es un añadido, es una parte más del trabajo, una parte más de cada pieza, David. Exacto, ese grano. Como digo, como guiño a esas películas de ciencia ficción de serie B. Muy bien. Javier, la representación geométrica de los distintos objetos, ¿no?, que se ven en el cielo, ¿son inventados por ti o tienen una base testimonial de casos que tú conoces y demás? Concretamente, David, esta serie como tal, un poco basándome, como digo, en principios de composición, ¿no? La disposición de los elementos. Hay algunos objetos, por ejemplo, el de esta fotografía. Los que hayáis visto la película La Llegada, que es muy reciente, una película muy reciente, que ha estado en el cine, bueno, fue taquillera, muy taquillera en el cine. Ese elemento es muy parecido a este, ¿no? Este elemento que estáis viendo aquí, este objeto. Como tal, la disposición, como estáis viendo, bueno, eso ya cuestiones compositivas. Yo pienso que aquí es donde funcionaba, probé en diferentes posiciones y creo que es donde funcionaba, y basándome siempre en eso, en objetos que sí, que conocía previamente y otros que son de producción propia, David. Vale, o sea, claro, la pregunta iba dirigida a si tú, los objetos que estamos viendo, Sí, hay algunos de ellos que te las has inventado, te las has correcto. inventado la forma y demás, y otros pertenecen, digamos, a testimonios de avistamiento de personas que han visto y tú, digamos, que has seguido un poco lo que esa persona ha visto. Casi siempre son, como veis, figuras geométricas muy sutiles, muy sencillas, no hay complejidad. Hay otros casos en los que sí, que en este caso, como te comentaba, David, en esta serie casi todos son elementos muy sencillos. Tengo otra parte de esta serie, que es la que te comentaba, que iba en color, que ya son elementos un poco más elaborados, con más piezas, con más componentes, ¿de acuerdo? Eso sí, pero como digo, eso pertenecería a otra serie, concretamente una serie de sellos. Si quiere puedo comentar un poco sobre eso, que elaboré en este caso trabajando junto a Iker Jiménez. Eran unos sellos en los cuales lo que se representaban eran casos ufológicos nacionales. Considerábamos, claro, que la casuística OVNI aquí en España, desde los años 60 en adelante, ha sido muy rica, y sobre todo aquí en la provincia de Cádiz, David, ¿no? En la provincia de Cádiz, aquí esto se ha considerado siempre una zona caliente. Pues esa serie que te comento, sí, los objetos, los aparatos, sí corresponden realmente a los que esos testigos definieron luego en sus descripciones, ¿no? Los que aparecen en las descripciones. Pero estos concretamente, los de esta serie, los de este trabajo de UFOAR, concretamente este trabajo que estamos viendo de 20 y tantas piezas, estos son composiciones y objetos, aparatos muy sencillos, como estáis viendo, formas geométricas básicas, exacto. Oye, pues el trabajo ese de los sellos, ese es impresionante, ¿eh? No, podríamos ver ese, o podríamos hacer que las personas que nos están escuchando y viendo pudieran dirigirse a algún Instagram, a algún sitio para ver ese trabajo que tienes tú, Javier, o no. ¿O Sí. no? Vamos a ver, yo ese trabajo concretamente no lo tengo subido, pero lo podéis ver en el perfil de Instagram de Iker Jiménez. Os tenéis que ir, por supuesto, ya a los meses de enero, febrero y diciembre, noviembre del 2019. Enero, como digo, enero, febrero de este año, ¿de acuerdo? Que lo estuvo él subiendo, yo ese trabajo lo iba compartiendo con él y él iba subiendo cada uno de los casos. El Twitter no, porque el Twitter al final, el timeline queda abajo y queda al final que se van eliminando si es una persona que es muy proclive a la publicación. Entonces, en Instagram sí podéis ver ese trabajo de los sellos. Ahí está publicado, como digo, en el Instagram de Iker Jiménez lo podéis ver, el trabajo ese concretamente. Sí. Pues invito a la gente a que lo haga porque es
impresionante la calidad, ¿eh? La calidad, bueno, es que, Javier, es espectacular, ¿eh? En el tratamiento que le das a la propia imagen, porque es que independientemente de que de que estés a favor de la ufología y del misterio y demás, es que presenta, la imagen que tú presentas tiene un toque surrealista, Totalmente, sí. totalmente onírico, totalmente, recuerda a Magritte, recuerda a los del principio del siglo XX, ¿no? Las cosas que hacían, ¿no? O sea, me parece de una grandeza visual, Javier, y enigmática, ¿no? Oye, ¿y nos puedes explicar un poquito cómo trabajas? Antes te escucho decir lo de Ujú. composiciones, ¿no? Que hacen, ¿no? Sí, ¿Cómo trabajas, Javier? ¿Nos podrías explicar un poquito? sí, claro. Normalmente yo, vamos a ver, me baso en un boceto. Un boceto, como digo siempre, hay que llevar o un programa en el móvil que te permita hacer ese pequeño boceto en un momento determinado, en el que tu cabeza brille la lamparita, brille la lucecita. Necesitas algo donde anotar, donde dibujar y hacer ese pequeño esbozo de la idea. Como digo, incluso hacer una servilleta de papel si estás en un bar tomando un café. Coges la servilleta, te sacas un boli y haces ese pequeño esbozo. Y luego esa idea pues la llevas, como digo, a este tipo de trabajo, a esta obra, basándome, pues mira, Photoshop, suelen ser los programas que yo suelo utilizar, en el cual es donde hago el revelado de esa fotografía, de la base, ¿no? De esa base, como estáis viendo aquí, en este caso, en esta fotografía, esa viña, ¿no? La viña esa metida en niebla. Eso forma parte de mi biblioteca, de mi catálogo de imágenes. Luego ya pues lo que voy haciendo es haciendo el diseño de la nave, un poco basándome en lo que quiero buscar para ese escenario. Para este escenario a lo mejor podría haber funcionado cualquier otra forma, seguro que sí, pero consideré que estas dos formas, como estáis viendo, esas dos pirámides invertidas, unidas por el centro, con esos puntos de luz, como aparece en este caso, que parece que están bajando por ese hilo de luz que veis ahí en la imagen, funcionaban bien. Es decir, aquí hay una mezcla entre lo que es la infografía, el diseño 3D y aparte la fotografía, ¿de acuerdo? Y aparte la fotografía. Ese grano digital, porque no es un grano analógico, como mucha gente podría decir, es lo que hoy día se le llama ruido, ¿no? Es lo que se le dice, ¿no? Cuando el grano se digitaliza, ya deja de ser grano, ahora es ruido, ¿no? Como también se le llama a este tipo de ese tipo de efecto. Podríamos decir que es un recurso, ¿no? Es decir, hace que el objeto como tal, si lo vieseis de cerca esta obra, se ve que está perfectamente inmerso dentro de la obra, que está perfectamente adaptado, ¿de acuerdo? No chirría cuando lo veis de cerca, que eso es algo muy importante y que muchísima gente hace cuando va a una exposición, ya sea de pintura, ya sea de fotografía, pero este tipo de soporte la gente se acerca a ver. Y buscan siempre eso, la integración de las piezas dentro de lo que es la composición. Y muchos dicen, pues que esto chirría por las luces, o las sombras que están mal colocadas dentro de lo que es el trabajo, o simplemente, como digo, por la perspectiva de los elementos, ¿no? Pero todo es un estudio previo, como te digo, a través de un pequeño boceto, y luego es esa adaptación, maquetando a través de Photoshop la fotografía que compone la base, el soporte de la obra, y luego los elementos, David. Luego, todo lo que es la iluminación es posterior a esa combinación de los elementos y también la hago desde el propio Photoshop. Es, digamos, podríamos decir que es la técnica de la pintura con luz, ¿no? Pintar con luz. En este caso, empleándola de forma digital a través del propio Photoshop, de la plataforma Photoshop. Pues eso demuestra el nivel, la capacidad que tiene técnica, ¿no? Para hacer estas imágenes que me parecen, como dije antes, ¿no? De verdad, ante todo una preciosidad, Javier. Son súper emotivas, sugerentes, qué bien equilibrada la imagen continuamente, ¿no? Y me llama también la atención, ¿no? Cómo incorporas algo terrenal, ¿no? Como puede ser el semáforo ante la señal de 70, ¿no? Uh -huh. Con la parte superior que siempre suele ser como algo mucho más venido de otro lugar, ¿no? Como une esos dos mundos, ¿verdad? Correcto, correcto, David. Es sentirse uno protagonista de uno de estos avistamientos. Eso es algo Claro, bien bastante dicho. curioso, ¿no? Yo ya te he comentado muchas veces, incluso tomándonos café, en el año 89 precisamente, el verano del 89, pues con la familia, yo tenía 7 años en ese momento. Hubo un avistamiento multitudinario aquí en la provincia de Cádiz, eso lo vio muchísima gente, se vio incluso desde Sevilla, ¿no? Se hablaba que era un objeto tan grande, se hablaba de un objeto que era tan enorme, tan grande, tan gigantesco. Se hablaba de kilómetros, ¿no? De kilómetros que podía tener ese objeto, que se vio incluso en Sevilla, se vio en parte de Málaga,
y se vio aquí en la provincia de Cádiz. Entonces, de alguna manera, como digo, esto siempre me ha acompañado a mí y siempre me he visto como protagonista de una de estas escenas, de uno de estos escenarios, de uno de estos eventos, ¿no? Que te ofrece la casuística OVNI, de verte como protagonista y, como digo, siempre con ese tipo de elementos tan terrenales como tú estás comentando, ¿no? Verte por una carretera de estas conduciendo de noche, que por la carretera todavía no me ha pasado de noche de nada de esto y mira que me muevo por carretera vacía y carretera solitaria y jamás me he encontrado con algo así, la verdad. Pero como digo, no me importaría, no me importaría. Aunque, como comentaba Stephen Hawking, que no era lo más correcto acercarse a ninguno de estos objetos, a alguno de estos seres, si nos encontrásemos con ellos porque no sabemos las intenciones con las que vienen. Así decía Stephen Hawking, este grande de la ciencia, ¿no? Él comentaba eso. Y bueno, como digo, esa carretera, algo tan anodino como es una carretera mojada por la humedad de la noche, y encontrarte con un elemento de este tipo, con un objeto de este tipo. Imaginaros el momento, ¿no? Cómo tendría que ser, es decir, nos quedaríamos totalmente absortos, anonadados, mirando eso, no seríamos capaces a lo mejor ni de reaccionar a coger la cámara del móvil, que eso es lo que mucha gente achaca cuando dice, bueno, ¿y cómo es que no tienes, si viste eso, hoy día que llevamos el móvil encima, cómo es que no sacaste el móvil y sacaste la foto? Para tener un testimonio gráfico, ¿no? De eso. Yo creo que no seríamos capaces, David. Yo creo que nos quedaríamos en ese momento bloqueados y no seríamos capaces ni de reaccionar, ¿no? Ante semejante situación. Bueno, parece ser que los testimonios que hay así ocurre, tío, que te quedas flipado porque ver el espectáculo, encontrártelo, ¿no? Y verlo y bueno, te quedas, tiene que ser algo impactante completamente, ¿no? De todos modos, lo que tú haces, me parece, vamos, es que yo ahora mismo estaba viendo esta imagen, ¿no? Y me recordaba las esculturas de Calder, ¿sabes? Del escultor Calder. No sé, que me parece tan bello, oye, tan bella la imagen en sí misma, ¿no? Que a mí, que tanto disfruto de la estética, a veces me cuesta hasta trabajo concentrarme que tú lo que estás narrando es un avistamiento, en cierta forma. ¿Sabes? Ese momento terrorífico, de terror que hay ante lo que estás viendo, sí, creo que lo supera todavía la estética que eres capaz de aportar. Puede haber belleza dentro de ese avistamiento. Puede haber belleza. Bueno, siempre en este tipo de fotografías, como hemos dicho, de supuestos contactados, supuestas personas que han avistado y han sacado su cámara, han tenido la sangre fría de sacar la cámara y fotografiarlo, se ve que hay una cierta estética incluso dentro del propio aparato, en el diseño de ese aparato, David. Y eso también es algo que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Hablábamos hace un momento de la película La Llegada. Ese elemento alargado en forma ovoide, ese elemento, yo cuando lo vi por primera vez en la película, yo tengo que decirlo así, a mí me llamó muchísimo la atención y sinceramente yo quise ir a ver la película no por lo que me iba a contar la película, sino por ver ese objeto en la pantalla del cine. O, por ejemplo, la película Encuentros en la tercera fase, todas esas luces, todos esos aparatos cubiertos de luces y ese niño que es el protagonista también de la película, que se lo llevan los extraterrestres, esa madre corriendo detrás en la casa, y esos elementos, esos objetos con esas luces, eso de pequeño de alguna manera me habrá influenciado tanto. El ver las formas, esas formas triangulares, forma de helado, ¿no? Como decía el niño, mamá, tiene forma de helado, le decía el niño a la madre. Todo eso de alguna manera está aquí recogido en ese trabajo, David. Como digo, el bagaje visual, eso es algo que de forma innata vamos adquiriendo. Como digo, la importancia de ver mucha obra, ver mucho trabajo. Eso es vital para desarrollar ese bagaje y, como digo, una cierta inquietud también para seguir creando tú por tu propia cuenta, seguir creando tu propia obra. Javier, el hecho de no tener ninguna... La mayoría de las imágenes son imágenes donde el ser humano no está, ¿no? Ajá. Solo estás tú, que parece que has fotografiado la imagen, ¿no? Una primera persona, exactamente. Una obra en primera persona, correcto. No hay un sujeto ahí en medio, sino son espacios vacíos completamente donde tú eres el que estás viendo lo que acontece, ¿no? Me parece aún así más como muy fuerte, la verdad es que es tremendo, oye. Y también el hecho, Javier, de esas formas, colocarla tan alta en el formato, casi a punto de aterrizar, también tiene para ti un estudio eso, o sea, muy pocas están posadas, apenas no sé si hay alguna imagen donde hay algo posado en la Tierra, todas están casi suspendidas o muy altas.
Exactamente. El concepto de flotabilidad que tú hablabas también Sí, en en el el texto, resumen ¿no? que has hecho del trabajo, que me parece súper acertado, la verdad, ese concepto, la flotabilidad y el silencio, David. Mm, Eso aporta incluso elegancia, de alguna manera, elegancia a lo que es el objeto en sí y a la obra. Esa ausencia de sonido, esa ausencia de ruido y esa flotabilidad por parte del objeto, que además es un concepto que está muy ligado a esto de los avistamientos, que es lo que se llama la campana de irrealidad. Parece que la persona, el protagonista, esto te lo lanzo así como una pequeña anécdota, un dato no curioso. Mira, ahí tenéis al personaje en este caso. Esa campana de irrealidad que dice todo el mundo que cuando ve algo de esto, parece que los sonidos de la naturaleza se apagan. E incluso en la carretera donde hayas podido hacer, en este caso ha tenido la ocasión, el avistamiento, no pasaba nadie en ese momento, no pasaba ningún coche, no había nadie, no se escuchaban los pájaros, no se escuchaban los grillos, no se escuchaba ni siquiera el aire golpeando las ramas de los árboles. Eso es algo muy curioso y eso es lo que se dice la campana de irrealidad, exactamente. Y yo creo que está muy relacionado con eso, esa ausencia de sonido por parte del propio aparato y el concepto de flotabilidad que del que tú hablabas, David, en el resumen que hiciste del trabajo, en ese texto, sí. La verdad es que incluso tiene esta imagen, te puede recordar a Friedrich, ¿no? Con el caminante sobre las nubes, ¿no? Del Correcto, romántico alemán, ¿sabes? correcto. Tiene un guiño a la historia del arte, ¿no? A la pintura, ¿no? En el pasado. Pues nada más, Javier, me parece un trabajo estético total, precioso, Guillo, maravilloso, contundente, brutal. Gracias. Espero que las personas sean capaces de valorar por encima, ¿no, Javier? ¿Verdad tú? Por encima de que le vaya el rollo ovni o no le vaya el rollo ovni, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Eso está totalmente claro. Hay mucha gente escéptica dentro de esta temática, mucha gente que no le gusta esto dentro de lo que es el mundo del misterio, incluso lo desechan, ¿no? Cuando hay algún programa del misterio que se dedica al tema de la ufología, ese episodio, ese capítulo, ese momento lo quitan, apagan la tele, zapean o cambian de canal simplemente, por el hecho de que no les va este tipo de historias, ¿no? Pero como tú estás hablando, aquí más vale eso, más bien nos centramos en una cuestión estética, meramente estética, que es muy importante durante toda la obra, durante todo el trabajo, y por supuesto que nos veamos también como protagonistas de esas escenas, como comentaba antes, ¿no? Mm, Y nos sí. veamos inmersos en primera persona en la mayoría de ellas, viendo esa escena, visualizando ese momento, ese instante, y sintiéndonos parte de ellos, sintiéndonos partícipes, imaginar eso, ese trabajo en un gran formato delante de vosotros de esa obra, seguramente la sensación de inmersión sería total, sería completa. Muy Y como bien. digo, aparte incluso dando un pasito atrás para ver el trabajo completo, ver todas esas escenas, esa serie completa, todas las piezas, todas las obras, es algo que yo creo que no, eso, el proceso de inmersión, la sensación de inmersión sería máxima, David. Sí. Mm. Pues nada, yo desde aquí agradezco a Diputación, ¿no? De Cádiz, ¿no? Que nos dé la oportunidad, ¿no? De hacerte esta entrevista, de que puedas salir, que puedas mostrar tu trabajo y espero que en un futuro próximo podamos ver algo expuesto tuyo, porque ya te digo, Javier, que lo que hace es tremendamente atractivo y súper vamos, sugestivo, iba a decir, ¿no? O sea que es muy Sí, sí, sí. emocionante, tío, emocionante. Pues nada, Javier, darte las gracias, ¿eh? Darte las gracias y de verdad que muchísimas gracias y que no dejes de crear, ¿eh? Que no dejes de crear, por favor. Eso nunca, David. Si dejamos de crear, como digo, morimos. Esa es nuestra Claro, filosofía de vida y dejaríamos de existir si dejamos de crear, está claro. Un placer compartir este rato claro. contigo, por supuesto. Agradecerte a ti enormemente que hayas apostado también por mi trabajo. A Paco Mármol, al amigo Paco Mármol, un gran artista también. Y por supuesto a Diputación de Cádiz por darnos esta oportunidad de poder mostrar la obra y hacerla llegar a más personas para que disfruten de ella. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto, ¿vale? Muchísimas Por gracias. supuesto, David. Un abrazo. Gracias, Gracias. un abrazo.